Miguel Ángel Osorio Chong del del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar a nombre propio de las senadoras y senadores de su grupo parlamentario una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de redistribución presupuestal ante emergencias sanitarias. Por favor, senador. Gracias. Sí. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, el ruido de la coyuntura no puede distraernos de lo fundamental, porque la política exige que lo inmediato no nos desvíe de lo importante, y para nosotros lo importante son las y los mexicanos. Mientras hay quienes buscan confundir con ataques, descalificaciones y cortinas de humo, la realidad golpea a los hogares de nuestro país. Y los golpea ahí donde más duele, en la salud, en la educación y en el bolsillo. Mientras el oficialismo quiere despistar a la gente, allá afuera hay jóvenes que llevan meses buscando trabajo y que no lo encuentran. Hay jefes de familia que no logran estirar la quincena para llevar el gasto a la casa. Y muchas otras que han tenido que elegir entre pagar las colegiaturas de sus hijos o costear la renta, la despensa o pagar el agua o la luz. Hay mexicanos humildes, pero con mucha iniciativa y talento, que tuvieron que cerrar sus pequeños negocios y perdieron su guardadito de toda la vida porque se les dejó a su suerte. Y hay madres y padres que simplemente no pudieron pagar su hipoteca y hoy, ante una deuda más grande, no tienen un gobierno que les apoye o que les respalde. Todas y todos ellos son el reflejo de una realidad económica que día a día ha ido empeorando. Más allá de la pandemia, veníamos desde diciembre del 18 mal. Y más allá de los otros datos, las cifras no nos mienten. En el 2019, y sin crisis sanitaria, la economía comenzó a hundirse y ya en el 2020 se hundió por completo. Se perdieron 12.5 millones de empleos, más de 2 millones formales y 10.4 informales. La inflación que encarece la canasta básica y afecta más a los que menos tienen está en niveles históricos. Y lo más trágico, en vez de reducir y atemperar la pobreza, en lo que va de este gobierno, más de 4 millones de personas han caído en ella. Entonces, en materia económica, estamos en un declive permanente y eso son muy malas noticias para la gente. Porque sin crecimiento no hay bienestar, sin empleo no hay bienestar y con inflación y carestía tampoco hay bienestar, por más que pinten esa palabra en todos lados. En este contexto, más allá de intereses y banderas partidistas, nuestra postura como grupo parlamentario es la de sumar y construir soluciones para las familias mexicanas. Con esa convicción, y a nombre de las y los senadores del PRI, presento un paquete de iniciativas que se enfocan en la economía, la salud, la educación y el empleo de las y los mexicanos. Se trata, por ejemplo, de redistribuir el gasto para atender las prioridades del país. Para ello, proponemos que se reoriente hasta el 75% del presupuesto de inversión en infraestructura, equivalente a más de 80,000 millones de pesos, a atender las necesidades básicas de la gente. Porque ya vimos cómo en 2 años este gobierno se gastó los ahorros de 2 décadas sin beneficios tangibles. Eso es lo que queremos evitar hacia el futuro. Se trata también de ofrecer apoyos y facilidades a las familias mexicanas que están sufriendo la peor de las crisis económicas. Me refiero a propuestas como hacer deducibles las colegiaturas y eliminar el impuesto al Internet en un contexto en que muchos lo necesitan para educarse, a que en situaciones como la que estamos viviendo se reduzca el impuesto sobre la renta, se elimine el IEPS en combustibles, se eliminen los intereses moratorios por créditos o se prorrogue hasta 6 meses el pago de la luz. Y finalmente, se trata de garantizar los derechos laborales durante
una contingencia sanitaria, que no vuelva a pasar lo que ya se dio en meses y en los años anteriores. Para que, por ejemplo, si una empresa exige la aplicación de pruebas, estas no corran a cuenta del trabajador. Para que no se use una crisis sanitaria para justificar un despido. Y para que se otorguen hasta 180 días de salario mínimo a quienes perdieron su empleo en pandemia. Compañeras y compañeros, gobernar no puede ser un ejercicio de egos ni un concurso de popularidad. Gobernar implica atender las preocupaciones de la gente y dar respuesta a sus necesidades y demandas. Eso es precisamente lo que buscamos con este paquete de iniciativas. Esperamos contar con el apoyo y el respaldo de este Pleno y que podamos, desde el Senado, construir soluciones en beneficio de las y los mexicanos. Eso es lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía. Espera de sus legisladores resultados, y eso es también lo que el país exige de nosotros. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti, querido senador. Son varias iniciativas las que está presentando. La iniciativa que se adhieren, que tome nota la Secretaría, por favor, de todos los senadoras y senadores que quieren sumarse a esta iniciativa. Minerva, Lupita Saldaña. Por favor, regístrenlos. Voy a dar turno a las diferentes iniciativas que presentó el senador Osorio Chong. La iniciativa de reformas al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la de reformas al artículo 19 de la misma ley. Se turnan a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. La iniciativa relativa a la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Salud se turnan a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos primera. La iniciativa relativa a la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del Código Fiscal de la Federación y de la Ley General de Salud, la de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y la de reformas a la Ley del Seguro Social y al Código Fiscal de la Federación con fundamento en la fracción H del artículo 72 constitucional se remiten las tres iniciativas a la Cámara de Diputados. La iniciativa relativa a la reforma al artículo 97 bis de la Ley Federal del Trabajo se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. La iniciativa relativa a la reforma al Código de Comercio y a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. La iniciativa relativa a la reforma a la Ley del Seguro Social se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. La iniciativa relativa a la reforma al artículo 439 bis de la Ley Federal del Trabajo se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda. Y la iniciativa relativa a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos segunda.